Muy buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Jessica Alejandra Rojas Tavares, estudiante de licenciatura en matemáticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAT. En este video de didáctica de las matemáticas voy a hablar un poco sobre el proceso de práctica de inmersión que se dio en este semestre, un proceso donde tuvimos contacto con la comunidad y se desarrollaron algunas secuencias didácticas donde se aplicaron esos principios de cómo enseñar la matemática, para qué, y también fortalecer pues esa didáctica que tenemos dentro de las clases. Hablando un poco sobre el espacio de la práctica, pues mi práctica fue aplicada en el Gimnasio Palma Real. El Gimnasio Palma Real es una institución de La Dorada Caldas, es de carácter privado. La institución pues ofrece servicios de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica. Está ubicada en el conjunto campestre Palma Real. Es una institución, como ya lo mencionaba, de carácter privado, comprometida con la formación integral de niños, niñas y adolescentes. El propósito fundamental de esta institución, pues, es proporcionar una educación de calidad que permita a los estudiantes acceder a una educación superior, brindando desde la calidez humana un proceso de socialización y también, pues, de formación inclusiva. La institución pues promueve y fomenta el desarrollo integral, permitiendo pues la convivencia entre los estudiantes y crear ambientes que fortalezcan los aprendizajes por medio pues de valores y principios de la moral. Como primer punto, entonces, desarrollamos un diagnóstico. Ese diagnóstico nos permitió reconocer el tema principal que íbamos a dar durante este semestre dentro del curso de didáctica de las matemáticas, de que esa práctica se iba a basar en reconocer la fracción como parte de un todo y también diferenciar y reconocer las fracciones homogéneas y heterogéneas. La entrevista con la docente pues dejó muchos resultados, nos permitió a nosotros conocer desde dónde empezar y cómo podemos implementar esa didáctica para poder llevar a los estudiantes estos conceptos de fracción, pero también llevar estos conceptos de fracción y también lograr en ellos que esos conocimientos pues queden impartidos y un gran aprendizaje, lograr esos verdaderos aprendizajes significativos. Entonces la entrevista nos dejó buenos resultados, como ¿para qué aprendemos? Pues es importante reconocer para qué vamos a utilizar la fracción en nuestro contexto, cuál es esa importancia. Era una de las cosas que la profe nos decía, que debíamos de tener muy presentes. Siempre enseñarle al estudiante la importancia de ese aprendizaje, dónde lo podía aplicar. Desde ahí nace también que los obstáculos principales de cuando vemos las fracciones es el reconocimiento de que el niño tenga ese término, pero también sepa aplicarlo. Por eso en nuestras secuencias didácticas vamos a ver que dentro de las 8 secuencias, pues trabajamos mucho esa aplicación de los conocimientos, que los niños reconocieran el concepto, pero también que pudieran llegar a fraccionar una pizza, fraccionar chocolates, ser chef y fraccionar pancakes, porque hemos tenido que estos resultados que vamos a lograr, pues se llega a través de la práctica, de la aplicación, y que será mucho más sencillo para los estudiantes adquirir estos conocimientos desde esos conocimientos previos que tengan los estudiantes, pero también que se desarrolle un proceso paulatino. Entonces, este primer proceso que fue el de diagnóstico nos ha permitido saber desde dónde podemos arrancar y qué vamos a ir aplicando durante las secuencias didácticas. Bueno, primero se dio el diagnóstico con la docente en la entrevista. Luego, en esos conocimientos que nosotros teníamos sobre los estudiantes, conociendo su contexto y conociendo desde dónde podíamos partir, entonces desarrollamos el proceso de caracterización. La caracterización la pudimos desarrollar frente al concepto de qué es partir en partes iguales, cómo podemos partir y tomar una parte, cómo podemos llegar a resolver problemas de tomar dos partes de una pizza o cómo podemos representar dentro de un grupo una población específica, como era el caso pues de que teníamos unos ositos que había una forma de un dibujo de unos ositos y entre los ositos unos tenían corbatín. Entonces, ¿cuántos del total tenían corbatín? Ahí reconocimos esos conceptos
previos que tenían los estudiantes sobre los fraccionarios, como el problema que tenemos planteado en este momento. ¿Cuántos amigos pueden comer esta pizza? Tenemos una pizza, un diagrama que le va a permitir a los estudiantes observar y aunque no sepan que lo van a solucionar con una fracción, pues vamos a reconocer esos conceptos previos. ¿Cuántos estudiantes pueden comer? 8 porque la pizza está partida en 8. También podemos decirle a los estudiantes, todos van a comer partes iguales y ahí vamos a reconocer esos primeros términos para entrar a la fracción. ¿Qué pudimos reconocer en esa caracterización y cuáles fueron em, esas fortalezas, obstáculos, debilidades y puntos a mejorar que encontramos? Pues todos los estudiantes demostraron unos conocimientos previos adecuados para iniciar la temática. Todos, entonces se pudo reconocer que podían dividir un entero en partes iguales, reconocían que era el término de partes iguales, que además podían llegar a dar solución a problemas, que entonces con esa caracterización ya podíamos partir, que íbamos a enfatizar en dar el término de la fracción, pero que también íbamos a aplicar en problemas cotidianos para seguir fortaleciendo esos conocimientos. Vamos entonces a pasar a aplicar o a diseñar 8 sesiones didácticas. Haciendo el diseño de las 8 sesiones didácticas, la propuesta la hemos titulado Exploradores de fracciones, aprendemos a fraccionar mientras nos divertimos. ¿Cuál es el propósito principal de estas 8 sesiones? Pues que apliquemos la didáctica mediante el juego, mediante el reconocimiento de la importancia de las fracciones, cómo podemos fraccionar para resolver problemas cotidianos, cómo reconocemos la fracción, pero también mediante juegos y dinámicas se puede llegar a apropiar esos conocimientos. Entonces, la idea de las 8 sesiones es que los estudiantes reconozcan la fracción mediante su importancia, mediante su aplicación y lo más importante es la exploración, que ellos mismos vayan construyendo su conocimiento mediante el aprendizaje en los juegos y en las dinámicas que se van a desarrollar en toda la clase. Tenemos en cuenta que para estas 8 sesiones la entrevista desarrollada con la docente, esa entrevista que nos permitió saber esos conocimientos y qué era lo más importante al enseñar fracciones. Entonces, estas 8 propuestas son una manera innovadora de reconocer la fracción y de cómo podemos eh, darle a los estudiantes las fracciones para que tengamos verdaderos aprendizajes significativos. Para esta sesión número 1, titulada Descubriendo el universo de las fracciones, el objetivo principal es motivar a los estudiantes, motivarlos para que en las próximas sesiones ellos también continúen con esas ganas de querer aprender qué son los fraccionarios, cómo podemos visualizarlos y cómo podemos aplicarlos. Así, las actividades de esta primera sesión se han dividido en la primera parte. Planteamos algunas imágenes donde se representaban fracciones, por ejemplo, una pizza partida en porciones iguales, una barra de chocolate dividida, y así decíamos se decía a los estudiantes. ¿Qué pasa si tomo 2 partes de esa pizza? ¿Qué pasa si tomo 4 partes de esa pizza? Se hacían preguntas orientadoras como ¿están partidas en porciones iguales? También la cantidad de porciones, ¿cuántas porciones hay en total? Si yo quiero repartir esta pizza para 5 personas, entonces ¿cuántas partes me sobran? Y así hemos entonces llegado desde ese reconocimiento de los conceptos previos para poder iniciar con el desarrollo de esta dinámica. En la actividad de central, entonces hemos presentado a los estudiantes las características de las fracciones, sus funciones y hemos diseñado algunos ejemplos. En esos ejemplos, pues ya le hemos enseñado a los estudiantes que el numerador y que el denominador en este caso nos representa el todo o todas las partes en que hemos dividido el entero y el numerador las partes que yo he tomado de ese entero. Cerramos nuestra clase con una actividad donde se le daba a los estudiantes por grupos unas fichas. Esas fichas eran como un concéntrese, en donde ellos debían encontrar su representación con el fraccionario en número que era el correcto para cada representación. Teníamos pizzas, barras de chocolate o diagramas circulares, barritas.
donde se partía en partes iguales y se tomaba una parte para que los estudiantes reconocieran de la imagen, llegaran a esos fraccionarios. Ya en nuestra segunda sesión, titulada Un camino divertido hacia el conocimiento, iniciamos la clase recordando los conocimientos de la clase anterior, preguntando qué es una fracción, dando ejemplos, preguntando el numerador, el denominador y reconociendo todos los conceptos que ya habíamos trabajado, esas características que dimos en la clase anterior. Esa es nuestra actividad de apertura. Luego, como la actividad central, se han dado materiales como revistas, papeles, bloques, con los que a cada uno le hemos dicho que represente una fracción, y entonces ellos han representado un cuarto, un quinto, dos tercios, cuatro sextos. Aún sin leerlos, los han sabido representar. Por ejemplo, dividiendo un círculo en cuatro y rellenando de papel uno, entonces teníamos un cuarto y así hemos desarrollado diversos ejercicios donde se reconozca ese concepto de la fracción y que reconocieran cómo esas fracciones, ya teniendo la fracción en número, podemos pasar a la imagen. La sesión número 2 se cierra entonces con un diálogo con los estudiantes. ¿Cómo podemos representar la vida cotidiana o para qué nos sirve saber las fracciones? Dando ejemplos. Entonces, los niños nos planteaban que se podían comer un cuarto de la pizza, que podíamos representar al, a los niños del aula como que eran 13 de los 20 estudiantes y así hemos llegado a diferentes situaciones donde los niños pues nos han comentado. También de pronto estos primeros ejemplos no eran tan situados, pero entonces se ha ido dando esa pausa o esa retroalimentación para que los niños pues reconozcan lo que están bien y reconozcan cómo pueden seguir construyendo sus conocimientos. La tercera sesión de clase se titula Coloreando las fracciones. Esta sesión, en la actividad inicial, pues hemos propuesto una caja que se puso al frente y cada uno de los niños mediante la participación iba saliendo, sacaba una tarjetica y de esas tarjeticas cada uno de los niños iba diciendo, representando en el tablero esa fracción. Entonces, si era un cuarto, hacía un círculo, podía hacer un cuadrito, dividirlo en cuarto y tomar uno. Una actividad que permitió a los niños saber que ya estaban aprendiendo sus conocimientos y que tenían esos conceptos pues claros de esa representación que podían dar a las fracciones. Seguido a ello pues desarrollamos una guía. Esa guía pues nos proponía dos actividades principales. Primero, pasar de la imagen a la fracción en número. Entonces ellos tenían la imagen un círculo dividido en 6 y se coloreaban 3. Entonces ellos tenían que pasar a la fracción en número, colocar 3 en el numerador, 6 en el denominador. Así la docente pues también fue corrigiendo esos conocimientos y fue ayudándoles a los niños que solicitaban pues un apoyo. También pues vamos potencializando esa evaluación formativa, que no solo evaluamos al final, sino que también vamos apoyando individualmente a los estudiantes para que vayan construyendo sus conocimientos. Luego la segunda actividad era que ya teníamos el fraccionario en números y que íbamos a pasar a colorear. Entonces teníamos un sexto, teníamos un circulito partido en 6 y ellos mediante sus conocimientos pues pasaban a colorear una parte de esas 6. Cerramos nuestra actividad proponiendo algunas situaciones donde los estudiantes aplicaran los fraccionarios. En equipos trabajamos entonces para resolver problemas como en mi frutero hay 13 frutas, de las cuales 5 son manzanas. Entonces los niños ya pasaban a reconocer que eran 5 treceavos porque ya íbamos practicando también esa lectura de fraccionarios que es también tan importante. La sesión número 4 fue todo un éxito. Los chefs de los fraccionarios fue una gran actividad significativa para los estudiantes. Iniciamos nuestra clase retomando los conceptos vistos anteriormente sobre las fracciones, involucramos imágenes, seguimos discutiendo sobre la representación de las fracciones y cómo podíamos llegar a leerlos. La actividad central que fue lo como una dinámica muy espectacular para los estudiantes. Cada uno desde su casa llevó 3 pancakes y un topping.
La idea del topping era algo con lo que quisieran consumir los pancakes. Por ejemplo, arequipe, Nutella, fruta o un ingrediente de su preferencia. Solo debían llevar uno. Además, pues se pidió un cuchillo, un tenedor desechable y según la medida de las posibilidades que cada uno de los niños llevara gorrito o delantal de chefs. La actividad entonces se dio paso yo como docente llevé una bolsita donde tenía varios fraccionarios. Los estudiantes pues se acomodaron en mesitas divididas que antes se habían propuesto pues para la actividad y sacaron sus ingredientes. La idea era que cada estudiante sacara un fraccionario de la bolsita y entonces si le tocaba 2 cuartos, entonces debía partir su pancake en 4 y de esos 4 decorar 2. Entonces algunos llevaron Nutella y esparcieron Nutella en 2 para quedar representados 2 cuartos, otros arequipe, otros decidieron una opción más saludable como fresitas, banano y así, pues, diferentes fracciones para cada uno de los estudiantes. En una bolsita, pues, se dispusieron varias opciones. Cada uno de los estudiantes hizo 3 veces el ejercicio y también, pues, mientras hacían el ejercicio, también podían ir consumiendo, lo que, pues, también dio como un gran plus, pues, a la clase. Cerramos nuestra actividad, luego de recoger cada una de nuestras cositas, cerramos con una reflexión sobre lo que habíamos aprendido hoy, si nos había gustado la actividad, mencionando y recordando qué fracciones nos habían tocado, si podíamos leerlas y cómo pues habíamos aplicado esos fraccionarios. Todo un éxito a los niños, pues les encantó mucho la actividad, estuvieron, mientras aplicaban los conocimientos, pues también se divertían. Quinta sesión, sé un fraccionista. En esta sesión iniciamos nuestra clase, un reconocimiento de las fracciones en la vida cotidiana. Luego, en nuestra parte central, pusimos una actividad donde los estudiantes debían recortar fracciones y luego de recortar esas fracciones que estaban en imagen, pasar a escribirlas en número y también practicar su lectura. Muy importante, hemos venido avanzando en esos niveles de aprendizaje de los niños. Primero era solamente colorear parte, luego ya empezamos a vincular que reconocieran imagen, número, imagen, luego también la lectura de los fraccionarios y entonces ahora sintetizamos en qué deben hacer las 3 cosas, reconocer la imagen, escribir el fraccionario y leer ese fraccionario. Para nuestra sexta sección titulada Aprendemos jugando, les llevé a los niños un juego de escaleras y toboganes, un juego gigante, donde los estudiantes podían ellos mismos hacer las fichas del juego. Estas escaleras y toboganes en cada una de las casillas pues tenía una pregunta relacionada a los fraccionarios. ¿Qué es un fraccionario? ¿Cómo podemos aplicar un fraccionario para dividir una pizza entre los compañeros? ¿Cuáles son las características del numerador, del denominador? Lee el siguiente fraccionario. Y también en la parte inicial pues se dio la apertura explicándoles a ellos que era pues una fracción propia, una fracción impropia y también la parte del juego de las escaleras y toboganes pues también fuimos aplicando lo que eran esas fracciones propias, lo que eran las fracciones impropias y qué pasaba pues cuando era una fracción impropia. Actividades de gran gusto para los estudiantes, un juego muy tradicional, escaleras y toboganes, pero es ellos jugar en equipo, ser ellos mismos las fichas y mientras van aprendiendo, van jugando, tiran el dado, pues también van resolviendo acertijos, van respondiendo preguntas y van aprendiendo y van pues demostrando todo lo que hemos trabajado en estas sesiones anteriores. En la sesión número 7, mediante las TIC, aplico mis conocimientos, he decidido involucrar las herramientas tecnológicas. ¿Cómo dejarlas afuera si han llegado a nuestro contexto y no se pueden quedar fuera del ámbito educativo? Debemos aprovechar al máximo estas herramientas. Por eso, en la fase inicial, en la actividad de apertura, pues se han explicado algunos conceptos. Por ejemplo, cuando utilizamos los fraccionarios, también hemos entonces profundizado en que son fracciones homogéneas y heterogéneas y también sobre si son propias o impropias las fracciones.
Hemos desarrollado en nuestra fase central algunos juegos, algunas actividades donde los estudiantes estuvieron muy motivados, aprendiendo. Todos aplicaron esos conocimientos que habíamos visto en fases anteriores y nos han demostrado que mediante los juegos, mediante las actividades prácticas, pues han podido reconocer esos fraccionarios en la vida cotidiana. Cerramos nuestra clase con un juego magistral, el Kahoot, que nos permitió desarrollar un una encuesta, lo propusimos como una encuesta de cuánto habían aprendido los conocimientos. Desarrollamos entonces este juego con opción múltiple, nos dirigimos a la sala de sistemas, cada uno de los estudiantes tenía su computador con internet y pudieron ingresar al Kahoot, dejando evidenciar esos grandes conocimientos que habían aprendido y que fue una clase donde los estudiantes se divirtieron, pero también como docente pude ver que los aprendizajes ya se habían adquirido, que ya teníamos estos conceptos que queríamos y que se han desarrollado actividades magistrales que nos han permitido evidenciar esos conocimientos en los estudiantes y que nunca se haya perdido esa motivación. Durante todas las sesiones hemos desarrollado una evaluación formativa, pero esta sesión número 8, que se titula Desafío Fracciones, evalúa tu dominio, hemos planteado una evaluación donde los estudiantes van a partir desde reconocer las características, leer fracciones, reconocer sus partes, diferenciar entre homogéneas y heterogéneas y entre propias e impropias. Una evaluación que permitió ver todos esos conocimientos que habían adquirido los estudiantes, que todas las clases han dejado grandes aprendizajes en ellos y que han sabido utilizar los fraccionarios. En esta evaluación, pues todos los estudiantes demostraron su gran aprendizaje. Ninguno de ellos se ha quedado atrás en esos conocimientos porque siempre se ha dado un apoyo continuo, siempre se han retomado los aprendizajes y se les ha demostrado a los estudiantes que también podemos aprender matemáticas mientras nos divertimos y somos felices. Después de aplicar nuestras 8 sesiones, hemos aprendido mucho. Como docente, he superado grandes desafíos. Son estrategias, al principio se plantean unas estrategias, pero en la medida que uno va aplicando las dinámicas, pues también se tienen que aplicar nuevas o fortalecer esas estrategias de enseñanza. Se permitió durante las 8 sesiones, pues, trabajar y reforzar las actividades prácticas, el reconocimiento de los conceptos, saber aplicar los conceptos a situaciones cotidianas, reconocer esa importancia de los fraccionarios. Por eso nuestra reflexión final se titula Navegando entre la didáctica y la transposición. La didáctica de las matemáticas es la que nos permite reconocer a nosotros como docentes, pues es esa conexión que hay entre la teoría y la práctica. La didáctica también nos permite aplicar juegos, aplicar estrategias, aprender de los estudiantes y aprender de ellos para mejorar nuestras clases, para aplicar nuevos ejercicios, para fortalecer los conocimientos a medida que se va aprendiendo. Por eso, la enseñanza de las matemáticas, pues es una relación armoniosa entre la teoría y la práctica, entre nosotros como docentes con el estudiante. En el aula de clase vamos a tener diferentes situaciones, pero es la didáctica la que nos va a permitir, pues, afrontar esas situaciones tras tener esa transposición de los conocimientos, porque no solamente le llevamos a los estudiantes teoría, sino que también nosotros aplicamos esos conocimientos, reconocemos esos conocimientos para llevarlos al aula de clase y hacerlos más fáciles para que los estudiantes los comprendan, los dejen para ellos. Por eso esa transposición pues está en la planificación, en las competencias relacionadas con la didáctica, con la dinámica y los sectores del proceso educativo como somos nosotros los docentes. Es lindo ver todos los aprendizajes que se han adquirido y que podemos hacer clases magistrales de matemáticas, que los estudiantes también sientan que la clase de matemáticas es una clase divertida y donde podemos aprender de diferentes formas. No solamente nos tenemos que centrar en ejercicios, sino que también podemos aprender jugando, como una de las estrategias que se plantea hoy en día para que los estudiantes se motiven por el aprendizaje y quieran estudiar y aprender. Muchas gracias.